El presente programa sobre arquitectura del Camino de Santiago tiene su origen en esta publicación, La arquitectura del Camino de Santiago, descripción gráfica del camino francés en Galicia, hecha por profesores y alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, con motivo de los años santos de 1993 y 1999. Es fruto de un convenio suscrito entre la Consellería de Cultura, Bienestar Social y Turismo de la Xunta de Galicia y la Universidad de A Coruña. Aymeric Picot, el autor del Códice Calixtino, dividió el camino en 13 jornadas, correspondiendo las 3 últimas al tramo gallego. La 11ª desde Vilafranca a Triacastela pasando por el monte do Cebreiro, la 12ª de Triacastela a Palas y la 13ª desde Palas a Santiago. Sin embargo, en este programa se cogieron 7 tramos, porque permitían una distribución más adecuada de la arquitectura que podemos encontrar a lo largo del camino, exceptuando la Catedral y la ciudad de Santiago, que por su importancia fueron objeto de otro programa. El tramo gallego del Camino de Santiago es el tramo final del camino llamado francés, que después del árido paso a través de las tierras castellano-leonesas, reconforta al peregrino con verdes paisajes similares a los de su origen en tierras francesas. Todo este paisaje especial del camino en Galicia tiene que contemplar no solo las iglesias, monasterios y castillos, sino también otras obras menores de apoyo al caminante, como capillas, fuentes, puentes, viviendas y conjuntos populares, mostrando la imagen más completa posible no solo de un patrimonio monumental generado alrededor de las peregrinaciones jacobeas, sino también la rica y plural arquitectura anónima creada por el pueblo gallego. Dentro de este patrimonio puede hablarse genéricamente de un estilo propio que perdura en mayor o menor grado en las iglesias del camino, el románico, que ha sido llamado el estilo de la peregrinación, aunque no existan realmente 2 edificios románicos iguales. Cada pórtico, cada capitel, es fiel reflejo de un lugar, de un momento y de un hombre. Desde Villafranca del Bierzo, el camino se dirige a Galicia, y después del último pueblo leonés, Laguna de Castilla, comienza la dura ascensión del puerto de montaña de Piedrafita, cuyo hito jacobeo más importante lo constituye la aldea de O Cebreiro, conjunto histórico-artístico denominado Montis Februarii en el Códice Calixtino. Forma uno de los conjuntos más completos en su sencillez del camino. O Camiño de Santiago, durante os anos claves da peregrinación... El Camino de Santiago, durante los años clave de la peregrinación, en los siglos IX, X, XI, XII y XIII, fue viendo crecer en su entorno construcciones, arquitecturas que marcarían sus peculiaridades. De arquitecturas que marcaría as súas peculiaridades. Construccións que podríamos extender desde la Catedral de Santiago... Construcciones que podríamos extender desde la Catedral de Santiago hasta las Pallozas, Pallozas en el Cebreiro, el punto por el que el camino entra en Galicia. Estas son las más primitivas construcciones europeas aún vivas. Una construcción de la que en los últimos años fueron desapareciendo progresivamente sus últimos ejemplares. Hoy tan solo podemos contar con unas pocas docenas. A Palloza La Palloza es una maravillosa expresión de hasta qué punto puede llegar la arquitectura, dónde están esos límites y cuál es la arquitectura que nosotros pretendemos enseñar con un reportaje a lo largo del camino gallego hacia la Catedral de Santiago. Do camiño galego cara á Catedral de Santiago. Justo al comienzo del tramo gallego del camino se encuentra esta aldea, O Cebreiro, que resulta difícil no considerar que ha permanecido igual desde los primeros siglos de la peregrinación
y que constituye uno de los más extraordinarios conjuntos de arquitectura popular existentes. En él destacan las pallozas, quizás la construcción popular de origen más antiguo que ha llegado hasta nuestros días, directa heredera de los antiguos castros prerromanos. Aparecen al borde del camino, semienterradas en la ladera del monte, en una primitiva búsqueda bioclimática de protección, con cubiertas formadas por gruesas capas cosidas de paja de centeno, a manera de casco invertido de una gran barca de pesca, de la propia barca de piedra que llevó al apóstol a su destino final en Padrón, cerca de Compostela. Sobresale en Ocebreiro el conjunto, comenzado hacia el año 1836, formado por el antiguo Hospital de Peregrinos, hoy restaurado como Hospedería de San Giraldo de Orillac, en recuerdo de su fundador, y por la iglesia románica. De planta basilical, con 3 sencillas naves de ábsides rectangulares y una única torre coronada por una bóveda de lajas de pizarra, en ella se custodia el cáliz medieval del milagro, relacionada con la leyenda del Santo Grial, y hoy motivo central del escudo de Galicia. El conjunto, cercado por un muro de lajas de pizarra, como el de los edificios, forma una pequeña acrópolis románica coronando la aldea. El espacio interior de la iglesia resulta sorprendentemente amplio, debido a los 3 grandes arcos de medio punto apoyados en pilares cuadrangulares que enlazan las 3 naves, conservando trazas de influencias asturianas en planta y alzados interiores. La techumbre actual de las naves es de madera, mientras que los 3 ábsides están cubiertos por bóvedas de cañón precedidas de arcos triunfales. En el ábside lateral derecho se venera el citado cáliz del milagro, y en la nave correspondiente la imagen románica del siglo XII, restaurada, de Santa María la Real. Descendiendo hacia el noroeste se encuentra Liñares do Rei, cuyo hito más significativo es la iglesia de San Esteban, que recuerda, con una sola nave orientada este-oeste y su única torre, a la iglesia de Ocebreiro. Después de pasado el Alto de San Roque, se llega a Hospital La Condesa, localidad en la que al parecer se levantaba ya desde el siglo IX un antiguo hospital de peregrinos. Hoy en día su elemento más representativo es la iglesia de San Juan, de origen prerrománico, restaurada en 1963, también de una sola nave orientada a este-oeste y parecido aspecto a las anteriores iglesias. A continuación se encuentra Padornelo, antiguo feudo de los caballeros hospitalarios de San Juan de Malta, que solo conserva de sus antiguos señores la advocación a San Juan de su iglesia, cuya torre fue sustituida por una espadaña, habiendo desaparecido la antigua iglesia aneja al hospital de peregrinos. La nave de esta iglesia rectangular se prolonga en un presbiterio cuadrado, cubierto por bóveda de cañón y precedido de arco triunfal de medio punto, con la sacristía anexa, análogamente a otras pequeñas iglesias de la zona. Pasado el puerto de Pollo, de 1.335 metros de altitud, se encuentra la pequeña aldea de Fonfría, en la que en tiempos
se erigía el cuarto hospital de la parte gallega del camino. En este núcleo sobresale la iglesia de San Juan. Esta sencilla iglesia consta de una única nave rectangular que se prolonga en un ábside de planta cuadrangular, precedido de un arco triunfal de medio punto, con la sacristía anexa por el lado sur. En Viduedo, poco después de Fonfría, se encontraba el quinto hospital del tramo gallego, perteneciente a la Orden de San Juan, hoy desaparecido. En esta pequeña aldea destaca la pequeña capilla de San Pedro, que estaba formada por un único recinto de planta trapezoidal, portada de entrada de arco de medio punto de mampostería irregular, de lajas de pizarra y sencilla espadaña que el tiempo ha ido inclinando. Una intervención reciente ha recreado un porche abierto utilizando parte de la nave. A continuación, pasado Fillobal, se llega hasta Aspasantes, con la pequeña capilla de la Natividad de Nuestra Señora, en la que sobresalen también dos casas que constituyen un hermoso ejemplo de arquitectura popular. La siguiente aldea, Ramil, destaca también por sus construcciones populares y concretamente por tres casas muy características. La primera casa es un ejemplo de casa serrana, hoy en estado de abandono. Tiene una planta totalmente irregular y destaca por su pequeña solana, pero también por el centenario castaño que preside la placita en la que se encuentra. En la segunda, denominada Casa de la Tuya, figura la inscripción Samos, año 1788 en la portada, que indica claramente que se trataba de una dependencia de los monjes del monasterio, que seguramente centralizaba la recogida de los tributos de los campesinos de la zona. De mampostería irregular de lajas de pizarra tostada y cubierta de pizarra negra, el arco de entrada y los huecos están formados por cuidada sillería de granito. La tercera casa se caracteriza por su corredor de acceso exterior, casi una solana. La 11ª jornada del camino, según el Códice Calixtino, empezaba en Villafranca del Bierzo y terminaba en Triacastela, donde los peregrinos cogen una piedra y la llevan consigo hasta Castañeda para hacer cal, con destino a la obra de la Basílica del Apóstol. De los tres castillos del topónimo, nada queda, excepción hecha de los escudos que hoy aparecen en el segundo cuerpo de la torre de la iglesia parroquial de Santiago, de la que se conserva el ábside románico, probablemente de finales del siglo XII, pero cuya imagen actual viene dada por su única y potente torre barroca, levantada en 1790 y coronada por una cúpula con 4 pináculos. La iglesia está formada por una alargada nave rectangular e iluminada por 4 ventanas de medio punto y doble derrame, que se prolonga en un ábside románico semicircular, precedido por un tramo rectangular con arco triunfal de medio punto. Otros edificios interesantes en el camino a su paso por Triacastela son el antiguo hospital, hasta hace poco dedicado a café y conocido como Casa Pedreira, y una antigua herrería del siglo XVI, hoy abandonada y en rápida ruina, aunque destacable por la combinación de su fábrica de mampostería irregular de pizarra y cuecos de sillería de granito, y en concreto por el arco de medio punto de su entrada. En Triacastela el camino se bifurca. Hacia el noroeste sigue el que posiblemente era el más transitado, el Camino Real, en tanto que hacia el oeste sigue un camino alternativo cuyo objetivo principal sería, como hoy en día, la visita al monasterio de Samos. Escogemos por su mayor interés el ramal alternativo a Sarria,
que pasa por el monasterio benedictino de Samos, auténtico foco de atracción de esta ruta. Pero antes de llegar a Samos, se encuentran varios núcleos de interés. El primero, San Cristóbal do Real, hoy incrustado bajo la nueva carretera, produce, aún con más fuerza que otros núcleos del camino como Cebreiro, la extraña sensación de sumergirse en un pasado lejano, de un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. En el centro del núcleo se encuentra la iglesia de San Cristóbal, de 3 sencillas naves y ábside central cuadrado, de mayor altura que las naves y con un porche cerrado y elevado a la entrada, coronada por una sencilla espadaña. En este tramo del camino, a la izquierda de la calzada, se encuentra una de las construcciones civiles quizás más importantes del mismo, la denominada Casa Fuerte de Lucio. Por su complejidad funcional y volumétrica, recuerda más bien una construcción fantástica, como un sueño de un crier gallego y anónimo, en la que no faltan torres, arcos, capilla, balcones, solanas, escalinatas, caballerizas para peregrinos e incluso una torre cónica con aspecto de gran palomar que constituye la chimenea de la lareira u hogar y remata el aspecto onírico del conjunto que el tiempo ha ido creando y que hoy permite su continuo deterioro. Se llega a continuación a San Martiño do Real, cuya iglesia de San Martiño se encuentra algo alejada del núcleo. Es de origen románico y de una sola nave, ábside semicircular y porche cerrado delante de la entrada, estando coronada por una elemental espadaña. Ya en Samos se encuentra la pequeña capilla prerrománica del Salvador o del Ciprés, probablemente del siglo IX, notable en su sencillez, con fábrica de mampostería de lajas de pizarra que forma incluso el arco de entrada lateral. Exteriormente, la capilla es notable también por el gran ciprés que se integra con ella a manera de torre vegetal, que subraya su presencia en el paisaje. El pequeño pueblo de Samos se organiza en torno al gran monasterio benedictino, impresionante conjunto declarado monumento histórico-artístico que actualmente está compuesto por 2 claustros de diferente dimensión, unidos por torreones que apenas destacan sobre sus cubiertas, con la iglesia y la sacristía adosadas al claustro grande por su lado nordeste. Al exterior destaca por su fábrica de mampostería de pizarra vista combinada con la sillería de esquinas y huecos, análoga a la de las iglesias y viviendas rurales más cuidadas de la zona. Al final de las 2 variantes del camino que salen de Triacastela se encuentra la villa de Sarria, que aunque no figura explícitamente en el Códice Calixtino, es un poblamiento anterior incluso a la romanización, pero que no alcanza gran importancia hasta Alfonso IX, que muere en la villa en 1230, aunque sus restos yacen hoy en la Catedral de Santiago. El camino entra en el núcleo antiguo de Sarria siguiendo la calle Mayor, situada sensiblemente según la dirección este-oeste. En sus fachadas aparecen balcones, miradores y galerías representativos de la construcción tradicional de las pequeñas ciudades de Galicia. Al final de la calle Mayor se encuentra la iglesia parroquial del Salvador, ejemplo del románico gallego tardío del siglo XIV, de una sola nave rectangular
y capilla mayor con ábside semicircular. Actualmente la fachada principal u occidental tiene una portada sin tímpano con una doble arquivolta ligeramente apuntada casi gótica, coronada por una espadaña barroca en armoniosa síntesis de estilos. La portada norte, a la calle Mayor, tiene una arquivolta apuntada que encuadra un tímpano con la imagen del Pantocrátor, poderosa en su ingenua sencillez. Tanto la cornisa del ábside como la de la nave descansan sobre canecillos en cuarto de círculo, a excepción del lado norte de la nave, en el que aparecen cabezas humanas y de animales, así como figuras geométricas. Cerca de la iglesia de San Salvador, casi enfrente, se encuentran las ruinas de la fortaleza de Sarria, monumento histórico-artístico posiblemente comenzado en el siglo XIII, sobresaliente por la única torre que conserva, a la que da empaque la gran escalinata exterior que llega a su parte superior. Pasada la fortaleza, a la derecha del camino, se encuentra el monasterio de los Mercedarios o convento de la Magdalena. Su origen, con fines hospitalarios, se remonta al siglo XIII. Aunque conserva vestigios románicos y góticos en la planta baja del claustro, de arcos apuntados, y en la iglesia, de transición del gótico al renacimiento, su aspecto actual viene dominado por el estilo plateresco de su fachada, con detalles románicos, góticos e incluso barrocos, como la torre de las campanas. La fachada principal forma en realidad una sucesión de estilos cronológicamente alineados desde la esquina del monasterio más cercana al camino. En primer lugar tenemos la portada de Santa María Magdalena, de estilo románico tardío, con doble arquivolta de arcos apuntados sobre dos pares de columnas hoy desaparecidas. En el tímpano aparece la figura de la Magdalena entre una torre a su izquierda, imagen del castillo de Magdala, una cruz que recuerda la del Temple, y a la derecha el velero en que viajó a Marsella. A continuación, la portada gótica tardía que constituye la entrada principal de la iglesia, formada por una triple arquivolta sin tímpano, con los arcos exteriores de medio punto y los interiores ligeramente apuntados, apoyados sobre finas columnillas con sencillos capiteles y basas. La tercera portada es ya claramente renacentista y constituye la entrada principal del convento, estando formada por dos pilastras de basa toscana sosteniendo un entablamento que forma el balcón de la biblioteca con barandilla de hierro forjado. La cuarta portada, conocida popularmente como Puerta de los Carros, ocupa los tres cuerpos del edificio en superposición de órdenes y constituye la entrada de la llamada obra nueva, correspondiente a la fábrica barroca. Saliendo ya de Sarria hacia Portomarín, aparece el puente medieval Áspera sobre el río Celeiro, posiblemente del siglo XIV, con 4 arcos de medio punto. La variedad de sus fábricas de sillería y de mampostería constituye su mayor atractivo. Es fruto de un convenio suscrito entre la Consellería de Cultura, Bienestar Social y Turismo de la Xunta de Galicia y la Universidad de A Coruña. Aymeric Picot, el autor del Códice Calestino, dividió el camino en 13 jornadas, correspondiendo las 3 últimas al tramo gallego. La 11ª, desde Vilafranca a Triacastela, pasando por el monte do Cebreiro, la 12ª de Triacastela a Palas y la 13ª desde Palas a Santiago. De embargantes deste programa
Sin embargo, en este programa se cogieron 7 tramos, porque permitían una distribución más adecuada de la arquitectura que podemos encontrar a lo largo del camino, exceptuando la catedral y la ciudad de Santiago, que por su importancia fueron objeto de otro programa. El tramo gallego del Camino de Santiago es el tramo final del camino llamado francés, que después del árido paso a través de las tierras castellano-leonesas, reconforta al peregrino con verdes paisajes similares a los de su origen en tierras francesas. Todo este paisaje especial del camino en Galicia tiene que contemplar no solo las iglesias, monasterios y castillos, sino también otras obras menores de apoyo al caminante, como capillas, fuentes, puentes, viviendas y conjuntos populares, mostrando la imagen más completa posible no solo de un patrimonio monumental generado alrededor de las peregrinaciones jacobeas, sino también la rica y plural arquitectura anónima creada por el pueblo gallego. Dentro de este patrimonio puede hablarse genéricamente de un estilo propio que perdura en mayor o menor grado en las iglesias del camino, el románico, que ha sido llamado el estilo de la peregrinación, aunque no existan realmente 2 edificios románicos iguales. Cada pórtico, cada capitel, es fiel reflejo de un lugar, de un momento y de un hombre. Desde Villafranca del Bierzo, el camino se dirige a Galicia, y después del último pueblo leonés, Laguna de Castilla, comienza la dura ascensión del puerto de montaña de Piedrafita, cuyo hito jacobeo más importante lo constituye la aldea de Ocebreiro, conjunto histórico-artístico denominado Montis Februarii en el Códice Calixtino. Forma uno de los conjuntos más completos en su sencillez del camino. No real, en tanto que hacia el oeste sigue un camino alternativo cuyo objetivo principal sería, como hoy en día, la visita al monasterio de Samos. Escogemos por su mayor interés el ramal alternativo a Sarria, que pasa por el monasterio benedictino de Samos, auténtico foco de atracción de esta ruta. Pero antes de llegar a Samos, se encuentran varios núcleos de interés. El primero, San Cristóbal do Real, hoy incrustado bajo la nueva carretera, produce, aún con más fuerza que otros núcleos del camino como Ocebreiro, la extraña sensación de sumergirse en un pasado lejano, de un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. En el centro del núcleo se encuentra la iglesia de San Cristóbal, de 3 sencillas naves y ábside central cuadrado, de mayor altura que las naves y con un porche cerrado y elevado a la entrada, coronada por una sencilla espadaña. En este tramo del camino, a la izquierda de la calzada, se encuentra una de las construcciones civiles quizás más importantes del mismo, la denominada Casa Fuerte de Lucio. Por su complejidad funcional y volumétrica, recuerda más bien una construcción fantástica, como un sueño de un crier gallego y anónimo, en la que no faltan torres, arcos, capilla, balcones, solanas, escalinatas, caballerizas para peregrinos e incluso una torre cónica con aspecto de gran palomar que constituye la chimenea de la lareira u hogar y remata el aspecto onírico del conjunto que el tiempo ha ido creando y que hoy permite su continuo deterioro. Se llega a continuación a San Martiño do Real, cuya iglesia de San Martiño se encuentra algo alejada del núcleo. Es de origen románico y de una sola nave,
ábside semicircular y porche cerrado delante de la entrada, estando coronada por una elemental espadaña. Ya en Samos se encuentra la pequeña capilla prerrománica del Salvador o del Ciprés, probable postería irregular de pizarra y cuecos de sillería de granito, y en concreto por el arco de medio punto de su entrada. En Triacastela el camino se bifurca. Hacia el noroeste sigue el que posiblemente era el más transitado, el Camino Real, en tanto que hacia el oeste sigue un camino alternativo cuyo objetivo principal sería, como hoy en día, la visita al monasterio de Samos. Escogemos por su mayor interés el ramal alternativo a Sarria, que pasa por el monasterio benedictino de Samos, auténtico foco de atracción de esta ruta. Pero antes de llegar a Samos, se encuentran varios núcleos de interés. El primero, San Cristóbal do Real, hoy incrustado bajo la nueva carretera, produce, aún con más fuerza que otros núcleos del camino como Ocebreiro, la extraña sensación de sumergirse en un pasado lejano, de un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. En el centro del núcleo se encuentra la iglesia de San Cristóbal, de 3 sencillas naves y ábside central cuadrado, de mayor altura que las naves y con un porche cerrado y elevado a la entrada, coronada por una sencilla espadaña. En este tramo del camino, a la izquierda de la calzada, se encuentra una de las construcciones civiles quizás más importantes del mismo, la denominada Casa Fuerte de Lucio. Por su complejidad funcional y volumétrica, recuerda más bien una construcción fantástica, como un sueño de un crier gallego y anónimo, en la que no faltan torres, arcos, capilla, balcones, solanas, escalinatas, caballerizas para peregrinos e incluso una torre cónica con aspecto de gran palomar que constituye la chimenea de la lareira u hogar y remata el aspecto onírico del conjunto que el tiempo ha ido creando y que hoy permite su continuo deterioro. Sobresale en Ocebreiro el conjunto, comenzado hacia el año 1836, formado por el antiguo Hospital de Peregrinos, hoy restaurado como Hospedería de San Giraldo de Orillac, en recuerdo de su fundador, y por la iglesia románica. De planta basilical, con 3 sencillas naves de ábsides rectangulares y una única torre coronada por una bóveda de lajas de pizarra, en ella se custodia el cáliz medieval del milagro, relacionada con la leyenda del Santo Grial y hoy motivo central del escudo de Galicia. El conjunto, cercado por un muro de lajas de pizarra, como el de los edificios, forma una pequeña acrópolis románica coronando la aldea. El espacio interior de la iglesia resulta sorprendentemente amplio, debido a los 3 grandes arcos de medio punto apoyados en pilares cuadrangulares que enlazan las 3 naves, conservando trazas de influencias asturianas en planta y alzados interiores. La techumbre actual de las naves es de madera, mientras que los 3 ábsides están cubiertos por bóvedas de cañón precedidas de arcos triunfales. En el ábside lateral derecho se venera el citado cáliz del milagro, y en la nave correspondiente la imagen románica del siglo XII, restaurada, de Santa María la Real. Descendiendo hacia el noroeste se encuentra Liñares do Rei,
cuyo hito más significativo es la iglesia de San Esteban, que recuerda, con una sola nave orientada este-oeste y su única torre, a la iglesia de Ocebreiro. Después de pasado el Alto de San Roque, se llega a Hospital La Condesa, localidad en la que al parecer se levantaba ya desde el siglo IX un antiguo hospital de peregrinos. Hoy en día su elemento más representativo es la iglesia de San Juan, de origen prerrománico, restaurada en 1963, también de una sola nave orientada a este-oeste y parecido aspecto a las anteriores iglesias. A continuación se encuentra Padornelo, antiguo feudo de los caballeros hospitalarios de San Juan de Malta, que solo conserva de sus antiguos señores la advocación a San Juan de su iglesia, cuya torre fue sustituida por una espadaña, habiendo desaparecido. El presente programa sobre arquitectura del Camino de Santiago tiene su origen en esta publicación, La arquitectura del Camino de Santiago, descripción gráfica del Camino francés en Galicia, hecha por profesores y alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, con motivo de los años santos de 1993 y 1999. Es fruto de un convenio suscrito entre la Consellería de Cultura, Bienestar Social y Turismo de la Xunta de Galicia y la Universidad de A Coruña. Aymeric Picot, el autor del Códice Calistino, dividió el camino en 13 jornadas, correspondiendo las 3 últimas al tramo gallego. La 11ª desde Vilafranca a Triacastela pasando por el monte do Cebreiro, la 12ª de Triacastela a Palas y la 13ª desde Palas a Santiago. Sin embargo, en este programa se cogieron 7 tramos, porque permitían una distribución más adecuada de la arquitectura que podemos encontrar a lo largo del camino, exceptuando la catedral y la ciudad de Santiago, que por su importancia fueron objeto de otro programa. El tramo gallego del Camino de Santiago es el tramo final del camino llamado francés, que después del árido paso a través de las tierras castellano-leonesas, reconforta al peregrino con verdes paisajes similares a los de su origen en tierras francesas. Todo este paisaje especial del camino en Galicia tiene que contemplar no solo las iglesias, monasterios y castillos, sino también otras obras menores de apoyo al caminante, como capillas, fuentes, puentes, viviendas y conjuntos populares, mostrando la imagen más completa posible no solo de un patrimonio monumental generado alrededor de las peregrinaciones jacobeas, sino también la rica y plural arquitectura anónima creada por el pueblo gallego. Dentro de este patrimonio puede hablarse genéricamente de un estilo propio que perdura en mayor o menor grado en las iglesias del camino, el románico, que ha sido llamado el estilo de la peregrinación, aunque no existan realmente 2 edificios románicos y... En Triacastela el camino se bifurca. Hacia el noroeste sigue el que posiblemente era el más transitado, el Camino Real, en tanto que hacia el oeste sigue un camino alternativo cuyo objetivo principal sería, como hoy en día, la visita al monasterio de Samos. Escogemos por su mayor interés el ramal alternativo a Sarria,
que pasa por el monasterio benedictino de Samos, auténtico foco de atracción de esta ruta. Pero antes de llegar a Samos, se encuentran varios núcleos de interés. El primero, San Cristóbal do Real, hoy incrustado bajo la nueva carretera, produce, aún con más fuerza que otros núcleos del camino como Cebreiro, la extraña sensación de sumergirse en un pasado lejano, de un viaje en el tiempo hasta la Edad Media. En el centro del núcleo se encuentra la iglesia de San Cristóbal, de 3 sencillas naves y ábside central cuadrado, de mayor altura que las naves y con un porche cerrado y elevado a la entrada, coronada por una sencilla espadaña. En este tramo del camino, a la izquierda de la calzada, se encuentra una de las construcciones civiles quizás más importantes del mismo, la denominada Casa Fuerte de Lucio. Por su complejidad funcional y volumétrica, recuerda más bien una construcción fantástica, como un sueño de un crier gallego y anónimo, en la que no faltan torres, arcos, capilla, balcones, solanas, escalinatas, caballerizas para peregrinos e incluso una torre cónica con aspecto de gran palomar que constituye la chimenea de la lareira u hogar y remata el aspecto onírico del conjunto que el tiempo ha ido creando y que hoy permite su continuo deterioro. Se llega a continuación a San Martiño do Real, cuya iglesia de San Martiño se encuentra algo alejada del núcleo. Es de origen románico y de una sola nave, ábside semicircular y porche cerrado delante de la entrada, estando coronada por una elemental espadaña.